Es un gusto saludarles, colegas, espero se encuentren bien. En esta oportunidad procedo a compartir la clase grabada que por razones de fuerza mayor, y ya había explicado, no pude conectarme el día sábado 11 de marzo. Esta clase corresponde a la fase 2 del módulo 2 denominado Técnicas para desarrollar una entrevista conductual por competencia. ¿Okay? La primera parte era el subproceso de reclutamiento, selección, contratación. Ahora vamos con la parte de la entrevista conductual por competencia. Bien, cuando nosotros hablamos, cuando hablamos, solo permíteme acá. Okay. Cuando nosotros hablamos de una entrevista, estamos hablando de un proceso mediante el cual buscamos interactuar con los aspirantes, él o los aspirantes, para conocer un poco más acerca de su perfil y la viabilidad de si se compagina o no con la posición que nosotros andamos buscando. Normalmente hay una entrevista inicial, que es una entrevista corta, rápida, puede hacerse presencial, puede hacerse en línea, puede hacerse una encuesta en línea, y también se puede hacer a través de alguna plataforma como Google Form, que nos permite generar esas preguntas rápidas. La idea de la entrevista preliminar es descartar que la persona tenga viabilidad para seguir en el proceso. Se hacen preguntas muy precisas, muy claves. Por ejemplo, su experiencia, por ejemplo, su formación, todo lo que tenga que ver con las relaciones entre lo que se busca y lo que ofrece la persona, y algo muy importante que es el salario, es decir, cuál es la aspiración salarial. Hay organizaciones que tienen como política decir el monto del salario. Hay otras que no tienen esa política, simplemente no lo dicen sino al final. Pero hay algunas que son más astutas y no te dan el monto del salario, pero sí te dicen si estás muy por encima o estás medianamente bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que también descartar es que no vaya a ser que la persona tenga una aspiración muy elevada y a mí me gusta el perfil y yo le diga que no le puedo aumentar y él decida quedarse. Eso es de seguro una persona que en corto tiempo se va a ir, porque está aceptando la posición por necesidad, no porque ve en esta organización un futuro. ¿Okay? Por eso la entrevista preliminar. Una vez que nosotros hemos hecho la entrevista preliminar, entonces si la persona cumple con los requisitos hasta ahora establecidos, entonces nosotros lo pasamos a una serie de pruebas que está dentro del proceso de selección. El proceso de selección tiene como característica aplicar una serie de procedimientos que me permitan determinar la viabilidad, veracidad o la idoneidad del aspirante sobre el puesto. Es decir, yo puedo hacer pruebas psicométricas, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas numéricas, e incluso en El Salvador todavía se permite hacer uso del polígrafo. Pero eso me está llevando a mí muchas veces a un conocimiento o a descubrir el tema de conocimientos y habilidades. La parte actitudinal queda en deuda, queda, digamos, no muy sustentada. ¿Por qué? Porque no me enfoco o no profundizo sobre temas emocionales, sobre posibles conductas o tendencias de comportamiento en un futuro. Entonces, para ello se aplica la entrevista conductual por competencia. Yo les preparé aquí a ustedes algo más de 100 preguntas, ¿verdad? No vamos a procesar las 100 preguntas. Lo que ustedes la van a poder leer después con más calma. Lo que quiero es que nos enfoquemos en cómo es una entrevista conductual por competencia. Entonces, me voy a enfocar, ¿verdad? Aquí hay algunas que hablan de preguntas de cualidades personales, sobre la experiencia, formación, estudios, situación actual, futura, motivación, salario. Pero estas que están acá son las que voy a tomar, estas que están acá, estas 10 más estas otras 8 como ejemplo para nuestra clase. Esto que está acá es el significado de estas 10 preguntas conductuales. Aquí tienen lo que significa. Entonces, vamos a empezar con la explicación de cómo hacer una entrevista conductual. Lo primero que debemos saber es que una entrevista conductual por competencia no busca indagar conocimientos técnicos. No busca indagar conocimientos técnicos, solamente actitudes,
emociones, comportamientos. ¿Por qué? Porque yo tengo que imaginar que si yo contrato a esta persona, cómo se irá a comportar una vez que esté ya dentro de la organización, ¿verdad? Entonces aquí viene la primera pregunta. Cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. Yo no quiero que él me dé los detalles, yo lo que quiero es que él me diga cómo manejó la presión. Entonces una respuesta que uno normalmente espera acá es que la persona diga, bueno, mira, la situación era de una alta magnitud, teníamos poco tiempo y lo que hicimos fue identificar al personal adecuado que nos podía apoyar, subdividimos el trabajo en varias tareas, nos asignamos tareas de acuerdo a las competencias de cada uno y había una persona que hacía seguimiento para ir como engranando cada vez que terminábamos una parte hasta terminar el todo. Y de esa manera pude sacar adelante el trabajo. Fíjese, es una respuesta que le dice al evaluador, al entrevistador, que la persona es planificada, que la persona toma en cuenta la comunicación, el trabajo en equipo, que reconoce que solo no lo va a lograr. Y ese es el tipo de respuesta que uno espera como entrevistador. Porque yo le hice una pregunta para ver cómo actuaría él emocionalmente. ¿Ok? Vamos con la segunda. ¿Cómo manejas un desafío? Y dame un ejemplo. Lo primero que queremos es que la persona comprenda que es un desafío. Un desafío por lo general es una actividad, un proyecto, una asignación, una delegación que no es cotidiana, que no se hace todos los días y que puede ser que tenga algunos, digamos, contratiempos o altibajos que tengamos que subsanar. Entonces, ¿cómo manejas tú un desafío? Una respuesta adecuada sería, primero que nada, comprendiendo el desafío, conociendo la magnitud, conociendo el alcance, el impacto, los riesgos, determinando la prontitud con la cual se le quiere dar respuesta y la viabilidad de que pueda o no recibir apoyo de otras personas para sacar esto adelante. Si puedo recibir apoyo, excelente. Si no puedo recibir apoyo, puede requerir claridad en la información para yo poder hacer un plan de trabajo. Esa sería una respuesta ideal, ¿verdad? 3. ¿Alguna vez has cometido un error? ¿Cómo lo manejaste? Lo que uno espera que la persona diga es sí, sí he cometido errores, porque es normal. Ahora, ¿cómo lo manejaste? Bueno, lo primero que hice fue identificar la causa, luego el impacto que está generando en la situación, en la organización, en la gerencia, la dirección, el departamento y después plantear posibles alternativas. Una vez que se ha subsanado, aprender de la causa para que no se vuelva a repetir o al menos estar preparado en caso de que vuelva a ocurrir en un momento determinado. Esa sería una respuesta ideal que se esperaría en una entrevista conductual por competencia. 4. Dame un ejemplo de cómo estableces metas. Fíjense que esto es una pregunta muy sencilla, pero a la vez la gente se complica, porque lo que se espera es que aquí la gente, el aspirante diga, bueno, para yo establecer una meta, primero tengo que conocer cuál es la visión de la organización, es decir, hacia dónde quiere ir la organización. Eso me va a permitir a mí entonces poder definir metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo hasta alcanzar lo ideal. Pero mientras yo tenga claridad hacia dónde va la organización, yo puedo establecer las metas. Y las metas las voy a ir acompañando de fases o pasos para irlas alcanzando paulatinamente. La número 5, dame un ejemplo de una meta que alcanzaste y dime cómo lo lograste. Bueno, aquí se deja abierta a que el aspirante diga cuál es la meta, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, mi meta era graduarme en la universidad en tal fecha y para lograr eso tuve que hacer un plan de trabajo, el cual incluía 2 horas nocturnas en mi casa, trabajando fuertemente para avanzar lo que no podía avanzar en el día porque estaba trabajando. Los fines de semana, pues a pesar de que tengo familia y todo eso, también dupliqué el tiempo, ya no eran 2 horas, sino 4 horas los sábados y 4 horas los domingos. Incluso los domingos pudo llegar hasta 6 horas. ¿Por qué? Porque yo tenía clara mi meta, era graduarme y para lograrlo tenía que dedicarle cierto número de horas a la semana y así lo logré. ¿Qué le está hablando la persona? Le está hablando de planificación, le está hablando de prioridad, le está hablando de responsabilidad. La 6. Describa una decisión que tomó que no era popular y explique cómo manejó su implementación. Bueno, no todos algunas veces responden a esta pregunta porque normalmente está asociada a un cargo supervisorio, pero una respuesta normal que uno espera es, por ejemplo, decidimos
Desvincular a una persona, la persona tenía o tiene mucha experiencia, pero se estaba convirtiendo en algo conflictivo. Entonces pensamos en el todo y no en una sola persona. Lo que hicimos fue tomar la decisión de desvincularlo, pero a su vez preparar un plan de capacitación para los que se quedan, de tal manera que puedan comenzar a conocer de todo ese gran conocimiento que tiene la persona que se va, pero no podemos tolerar este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, tal vez la persona era muy querida, pero estaba generando conflicto. La 7. Dame un ejemplo de cómo trabajaste en equipo. Bueno, mire, esto es una pregunta clave y aquí la respuesta hay que estar atento que es clave. Cuando uno trabaja en equipo, o mejor dicho, uno esperaría que la respuesta fuera más o menos así. Bueno, para mí trabajar en equipo es importante, aunque hay un desafío. Es importante porque sé que me voy a relacionar con otro. Y es un desafío porque muchas veces mi información depende de alguien y lo que yo hago le sirve a otro. Entonces aquí para mí lo importante es la cooperación. Pero también es importante tener claro cuáles son mis objetivos o mis metas, cuáles son mis tiempos, cuál es la calidad del producto o servicio que voy a entregar, a quién se lo voy a entregar, cuáles son las fechas o los tiempos para entregarlo y con quién me debo relacionar. Y que la otra persona o unidad también esté clara que yo voy a depender de ellos y voy a necesitar de ellos. De esa manera, trabajar en equipo se hace, digamos, divertido. Podría ser eso, ¿ok? 8. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con alguien en el trabajo? La respuesta que uno espera es con respeto indicarle mi punto de vista, mi argumentación, escuchar a la persona, también su punto de vista, su argumentación, y buscar la forma de llegar a un acuerdo intermedio, no tratando de estar por encima de la otra persona, sino de que prevalezca la verdad y la realidad de la situación y sobre todo los intereses de la organización. La 9. Dame un ejemplo de cómo fuiste capaz de motivar a los empleados o compañeros. También es una pregunta interesante que se hace en las entrevistas conductuales porque yo no necesito ser jefe para motivar a otro. Yo lo que puedo responder es, bueno, mire, yo primero me siento motivado. Cuando yo estoy motivado, yo estoy en condiciones de motivar a otro. Yo no puedo motivar a nadie si yo no estoy motivado. Entonces yo primero, para motivar a alguien, me aseguro de yo estar motivado. Una vez que yo estoy motivado, entonces busco la manera de mostrarle, involucrar, darle información importante a la otra persona para que vea lo positivo que estamos tratando de hacer y que su participación es fundamental. Le doy la oportunidad de opinar, de hacer comentarios, de hacer sugerencias y eso lo hace involucrarse en el equipo y así lo logro motivar. ¿Okay? Y finalmente, ¿has manejado alguna situación difícil? Fíjense que es una pregunta muy generalista, pero siempre la hay. Bueno, la respuesta es que espera el entrevistador es algo así más o menos. Sí, y la situación puede ser, por ejemplo, con un compañero, puede ser con un jefe, supervisor, puede ser con un colaborador. Y creo que lo importante aquí es que por muy difícil que sea la información es abordarla a tiempo, abordarla con información veraz, oportuna y confiable, pero también abordarla con la disposición de llegar a un acuerdo, un acuerdo que sea sano para todos, no un acuerdo que haya matices donde uno sale más beneficiado que el otro, no, sino un acuerdo donde realmente se pueda percibir que lo que se hizo fue hacer una aclaratoria, aclarar, despejar dudas y que seguimos siendo compañeros de trabajo y seguimos en esta organización como parte del todo. ¿Okay? Fíjense que son 10 preguntas claves de una entrevista conductual por competencia. Fíjense que ahí no preguntamos si usted sabe Excel, si usted sabe de programación, de mercadeo, de contabilidad, de finanzas, de atención al cliente, de servicio, no. Estamos haciendo preguntas para ver, en función de la respuesta de la persona, cómo es su manejo y cuáles son las posibles conductas o los posibles comportamientos que puede tener esta persona en caso de que quede seleccionada. ¿Okay? Esto que está acá es la explicación, ¿verdad? De las 10 preguntas, ¿verdad? Aquí está de las 6 y aquí a las 10 la pueden leer con calma, ¿verdad? Vamos a ver otras 8, vamos a ver otras preguntas conductuales por competencia. Por ejemplo, ¿has trabajado en múltiples proyectos? Si es cierto, ¿cómo priorizaste? Cuando uno trabaja en múltiples proyectos, lo primero que tiene que hacer para priorizar es dejar claro con
los líderes de cada proyecto, que ellos sean los que te digan a ti cuál es la prioridad. Porque trabajar con dos jefes es complicado. Entonces tú vas a sentar a los dos jefes, le vas a decir, yo puedo hacer los dos proyectos. Tengo competencia para hacer los dos proyectos, pero ustedes me tienen que decir cuáles son las prioridades de ustedes, porque si cada uno me ve a mí como que le tengo que dar prioridad, a algunos les voy a fallar, porque el tiempo mío es finito. Yo quiero que me digan si le doy 50 y 50 a cada proyecto, si le doy 60 y 40, 70 y 30, lo que sea. Pero necesito eso. De esa manera yo puedo priorizar con la aprobación de los supervisores y me puedo dedicar a hacer mi trabajo porque tengo las competencias. Esa sería una respuesta ideal. La siguiente, ¿cómo manejas cumplir con plazos ajustados? O sea, ¿cómo haces tú para cumplir con los plazos ajustados? Bueno, lo primero que uno espera de respuesta es ¿cuál es la causa por la cual los plazos están ajustados? Los plazos están ajustados porque vienes con retraso, porque te dieron menos tiempo, porque no validaste con tu jefe que los plazos están muy ajustados, porque te falta personal o apoyo, porque no tienes la información. Cuando yo tengo eso claro, entonces ya yo puedo determinar cuál es la prioridad dentro del plazo ajustado y dedicarme a eso. ¿Ok? La siguiente, ¿cómo manejas cuando se interrumpe tu horario? Bueno, mire, los horarios se interrumpen muchas veces y en su mayoría por tanta reunión que hay. Reuniones que al final no son nada productivas. Entonces, cuando se interrumpe mi trabajo y pensemos que sea de una manera justificada, yo tengo que manejar mi agenda y ver cuál es la prioridad. O sea, qué dejé pendiente y a qué le quité tiempo y se me está agotando el tiempo para luego revisar y manejar nuevamente las prioridades. Eso sería una respuesta muy bien formulada en una entrevista conductual por competencia. La que sigue, ¿qué haces si no estás de acuerdo con un compañero de trabajo? Bueno, si no estoy de acuerdo con un compañero de trabajo, lo más sensato es explicarle por qué, es decir, mis criterios, con un lenguaje asertivo, comunicación eficaz, asertiva, con empatía, luego escuchándolo a él o a ella sobre su punto de vista y tratando de llegar a un acuerdo. ¿Okay? Igual dice la otra, ¿qué haces si no estás de acuerdo con tu jefe? Plantearle con todo respeto mi punto de vista. Yo esperaría que fuera un líder, no solamente un jefe, sino un líder que escucha. Y a la hora de que yo esté equivocado, él me pueda sacar de la duda a mí. ¿Verdad? Y si él está equivocado, yo no sentirme superior a él. Es decir, no tener ya un prejuicio, sino tal vez sentir que estoy colaborando con mi líder, que es mi jefe, y para eso estoy. ¿Okay? Luego dice, dame un ejemplo cuando lo hiciste y cuando, o sea, cuando hiciste algo y cuando no escuchaste. Es decir, cuando hiciste algo tomando en cuenta información de otro y cuando hiciste algo sin escuchar a los otros. Bueno, normalmente cuando uno no escucha es porque se supone que tiene toda la información y tiene toda la claridad de la información. Si uno no escucha puede ser algo de prepotencia, puede ser algo de prejuicio, puede ser algo de desequilibrio emocional. Entonces hay que tener cuidado con eso. La penúltima dice, ¿cómo manejas cuando hay un conflicto entre los miembros del equipo? Bueno, lo primero que se debe hacer es no señalar con el dedo, es sentar a las partes involucradas y escuchar a ambas partes y buscar la manera que ambas partes expliquen sus puntos de vista con criterios y lleguen a un acuerdo. Si no llega a un acuerdo, yo no puedo permitir que siga el conflicto. Entonces yo puedo tomar una decisión, pero para tomar una decisión debo tener claridad de lo que está pasando. Ser imparcial y ser ético, no sentirme atraído o no beneficiar a uno más que a otro, porque eso no es ético, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuál es el logro más importante de tu carrera? Hay personas que se ponen a hablar de la familia, los hijos y no están escuchando que es de la carrera profesional. Entonces, la respuesta aquí puede ser infinita, ¿verdad? He escuchado algunas, les pongo como ejemplo, he escuchado algunas como por ejemplo, bueno, el logro más importante fue, me lo dijo una vez una muchacha, estando embarazada, tenía un embarazo de alto riesgo. Eh, en ese momento no existían clases presenciales, virtuales. Mi esposo habló a la facultad, llevó toda la documentación del médico que indicaba mi condición y me permitieron pues hacer todas mis evaluaciones desde casa.
y había una persona testigo que yo tenía que pagar su traslado para que viera que yo no me estaba copiando. Y después que yo di a luz, terminé la carrera, todavía me quedaba algo, terminé la carrera y creo que ese fue un logro importante para mí, porque así como para mí era fundamental que mi hijo naciera perfecto, que a mí no me sucediera nada, no quería parar mi carrera y esperar por lo menos un año más y hasta más tal vez para seguirla. Entonces yo decidí eso con mi esposo, pero fue una decisión mía y lo hice porque no quería perder tiempo. Entonces, como ven, aquí no evaluamos nada que sea conocimientos, habilidades, que aquí evaluamos actitud, emociones, disposición, y eso es lo que queremos, porque la parte conocimientos, habilidades, eso se puede manejar, pero la parte actitudinal es muy de cada persona. Y yo no te voy a cambiar a ti porque yo te lo diga. Yo te puedo orientar a ti a través del coaching para que tú tomes decisiones, no las tome yo, ¿ok? Bien, entonces mire, colegas, con esto llegamos al final de la clase que estaba planificada para el 11 de marzo, que era el tema entrevistas conductuales por competencia. Les voy a alojar en la plataforma su evaluación número 2. ¿En qué va a consistir su evaluación número 2? Yo les voy a dar un caso de que estamos buscando un cargo en la empresa. Y ustedes van a definir las preguntas, solo las preguntas conductuales por competencia. Tienen aquí ejemplos, solo les pido no se las copien literalmente, pueden reformularlas, pueden tomar algunas, pueden inventar otras, tomen como ejemplo su empresa o donde trabajaron, si no trabajan ahorita, pero lo que quiero es que aprendan a formular preguntas por competencia, no preguntas por conocimiento. Por ejemplo, cómo se configura tal cosa, cómo se hace un balance, cómo se hace una planificación de tal cosa. Esas son preguntas de conocimiento y habilidad. Esto no, esto es preguntas conductuales para conocer cuál es la conducta del trabajador en caso que quede seleccionado. ¿Okay? Pues una vez más le pido disculpas por el día 11 de marzo que no me pude conectar, estoy resolviendo la situación. Dios mediante los veo el sábado 18, pero recuerden que por el chat de WhatsApp nos podemos conectar y podemos hacer todas las consultas que queramos, tanto del proyecto como de la clase, ¿ok? Por lo demás, gracias, cuídense mucho y como siempre vayan con Dios. Buenas tardes.